¿Qué tal? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos aquí al Devocional al Anochecer. Hemos estado hablando de la fe y pues vamos a retomar este tema. Bienvenidos todos, recuerde, comparta, recuerde inscribirse al canal y pues sin más vamos a iniciar. Bueno, estamos aquí en la casa, estamos en un pequeño discipulado con la familia. Siempre lo hacemos regularmente, lo habíamos dejado de hacer porque hemos tenido horarios diferentes y todo eso, pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad de hacerlo y pues vamos a estar haciéndolo en esta noche. Bueno, lo primero que les iba a mencionar, ya olvidándonos un poco de la cámara de nuestros hermanos que van a estar aquí participando con nosotros. Bueno, estábamos hablando de la fe. Primero estábamos hablando de el primer devocional, el devocional pasado, estábamos hablando de Hebreos 11, de los héroes de la fe. Y de la fe tenemos para hablar, wow, un montón de cosas. Realmente la fe es de las cosas que más abunda y una de las palabras que más se pueden encontrar dentro de la palabra de Dios. Pero ahora, yo encontré algo y esto es algo muy importante que nosotros debemos entender y debemos estar en cuenta y lo tenemos bien presentes y lo tenemos que tener muy bien claro. ¿Qué significa esto? Hay un punto de debate o un punto de discusión en muchos de los cristianos que dicen es que la salvación es por obras y otros dicen no, es que la salvación es por gracia. Entonces, ¿dónde entra la fe? Pues la fe es el conducto de ambas. Y esto lo podamos encontrar precisamente en los dos puntos que estamos viendo, gracia y fe. Hay un punto de discusión o debate. ¿Qué quiere decir esto? Efesios 2, 8 y 9 contra Santiago 2:26. Básicamente es Pablo contra Santiago. Y muchos se toman esa atribución y dicen, no, es que la Biblia se contradice porque Pablo dice una cosa y Santiago dice otra, pero vamos a darnos cuenta que no. Aunque si leemos el texto únicamente como lo estamos viendo, sí dice una contrariedad, pero si nos vamos al contexto de las cosas, vemos que no. Bueno, primero que nada vamos a ver qué es qué dice Efesios 2 del 8 al 9. ¿Nos haces el favor de leerlo? Sí, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. Ok, estamos de acuerdo, ¿no? Dice Pablo, este viene de Pablo, la carta de los Efesios, dice, por gracia ustedes son salvos, o sea, por un regalo. Dice, mediante la fe, o sea, ahí está la fe, ese es el conducto, el creer, la fe es conducto. Dice, esto no procede de ustedes, sino es el regalo de Dios, es un regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Pero ¿qué creen? ¿Qué dice Santiago 2:26? Y aquí debemos verlo. Pues, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ah, caray, ¿cómo es esto, no? Ahora, lo primero que tenemos que hacer es leer el texto completo, ¿no? Leer el contexto de la situación. Entonces es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a irnos a nuestra Biblia y vamos a buscar primero Efesios 2. ¿Dónde está Efesios? A ver, mira, ¿tienes ahí o te paso tu Biblia? Aquí tengo un celular. Sí. Es Efesios 2 del 1 al 10. Efesios 2 del 1 al 10. Ahorita que lo encuentro Belukis, vamos a leer el contexto completo. ¿Qué quiere decir Pablo? Efesios 2 del 1 al 10. Sí, ¿lo lees en NBI? ¿Tienes a NBI? Sí. A ver, en NBI, por favor. Sí, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza, merecedores de la ira de Dios.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Perfecto. Amén. Escuchamos el contexto de lo que se está hablando en Efesios. Ahora vamos a buscar Santiago. Tenemos que buscar Santiago porque algunos dicen, es que esto se contradice, es que la Biblia, la palabra de Dios, se contradice, pero sabemos que no hay otro libro más perfecto que la palabra de Dios, y esto es importante entenderlo. A ver, vamos a leer Santiago 2, del 14 hasta el 26. Está un poquito largo, mi vida. Santiago 2, del 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Perfecto. Ahí vimos dos cosas, ¿no? Dice Pablo, es que no es por obras, pero dice Santiago, ¿acaso esa fe salvará a alguien? No, es todo en conjunto, ¿no? A ver, ahí ustedes, ¿qué opinan? Primero Aldilla, ¿qué opina usted, Aldilla? Pues yo opino que pues es un conjunto de todo, o sea, tanto tu fe, pero al mismo tiempo, así como tienes esa fe, pues tienes que respaldarla a través de tus obras, para que pues en este caso sea todo un conjunto, no nada más con la pura fe y sin obras, porque si nada más es la pura fe sin obras, como dice ahí, está muerta, o sea, no cuenta. Exacto. Y si nada más haces puras obras, pero no tienes fe, entonces ¿de qué te sirve? Entonces esas son las dos juntas. Exacto. Bueno, entonces pon la diapositiva de introducción. Bueno, primero que nada debemos entender que somos salvos por gracia. Eso ya lo leímos. La fe produce obras, lo acaba de decir Abril. Y después dice, o sea, ese regalo que dice ahí en Efesios es precisamente la salvación del Señor Jesucristo, a través del Señor Jesucristo. Pero esto lo vamos a ver en Romanos 10. Bueno, en lo que buscamos, dice el pastor Oscar Marcial. Efesios está entre Génesis y Apocalipsis. Y nos puso otro comentario. Yo opino que qué bendición que estén haciendo estas transmisiones. Saludos. Dios le bendiga, paz. Yo le dije que se conectara y no quiso. Me dejó aquí colgado. Es que tengo curso, dice. Muy mal. Me dejó solito. Y a mí me dijo que no le avisaste. Híjole. Hay un espíritu de división. Atrapada. Bueno, Romanos 10:9 dice:
que si 10:9. confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De este versículo se deriva lo que es la oración de fe. De aquí es donde toman dicen, no, es que tienes que hacer una oración de fe para que Dios entre a tu corazón y sepa eso. Podría ser que sí, podría ser que no. Yo pienso que realmente es algo muy ambiguo, es algo que no sabemos si es así, porque pues como tal no es bíblico, ¿no? Esa oración, pero pues tiene un producto de bueno, o sea, ha dado resultado en muchas cosas, pero lo importante es que aquí nos dice que nosotros al confesar, al decir que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor, pues estamos siendo partícipes de esa salvación porque estamos creyendo. Ahora, lo importante de esto es que ya leímos el texto que se contradice, sacado de su contexto, ya leímos los contextos, pero ahora debemos saber el significado de cada palabra, porque sabemos y nos podemos grabar de memoria qué es fe, qué es gracia y qué es obras, pero qué se aplica a nuestra vida y cómo se aplica a la palabra de Dios, o sea, qué significado tiene. Y esto lo vamos a ver aquí más adelante. La definición de fe pues viene como tal en Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Y en Reina Valera, pues básicamente dice, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Ahora, nosotros aquí tenemos en las diapositivas el significado de cada una de estas, que es convicción, que es que es certeza. A ver, búscalas, proyéctalas y lo lees, por favor, Abelix. Bueno, dice que certeza tiene el significado de conocimiento seguro y claro de alguna cosa, y viene del sufijo esa, cualidad, sobre la palabra cierto, la cual viene del latín certus, decidido, resuelto, preciso, seguro, real. ¿Y eso qué fue? Certeza. Certeza, ahora, convicción. Convicción, dice, la palabra convicción viene del latín convictio, y significa creencia firme. Sus componentes léxicos son el prefijo con, junto o todo, vincere de vencer, más el sufijo ción, acción y efecto. Ver prefijos, sufijos, otras raíces latinas, victoria y también provincia. Perfecto. Entonces vemos que la fe como tal su significado viene en Hebreos 11:1, pero su resumen como tal es certeza y convicción. O sea, que estemos seguros de lo que creemos a pesar de lo que no vemos y seguir ese camino a pesar de que vamos a esperar algo que aún no lo tenemos. Eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Esa es la definición de fe. Eso deberíamos grabárnoslo. Ahora, gracia. Gracia quiere decir favor o bondad mayormente cuando no ha sido merecida o ganada. Ahora entendemos por qué dice ustedes son salvos por gracia, o sea, ustedes son salvos por bondad, por favor, a pesar de que ustedes no se lo han ganado, a pesar de que ustedes no saben y no tienen alguna garantía de que se han ganado esta salvación, pero que creen fue un regalo del Señor Jesús. Entonces por eso aquí se está hablando de esa manera, favor o bondad mayormente cuando no ha sido merecida o ganada. Y siguiente, vemos qué significa las obras. ¿Qué significa las obras? El significado bíblico de obras. Porque obras pues tiene un montón de significados, ¿no? Una obra aquí en nuestro idioma latinoamericano pues es básicamente una construcción, ¿no? Una obra, ¿no? Es obra negra, obra en proceso, obra terminada, lo que sea. Pero aquí ¿qué se refiere? Se refiere a designar acciones realizadas por Dios por amor hacia los seres humanos, actividades divinas o humanas con consecuencias en el bien o mal ejercido en las actitudes de las personas. Entonces, ese es el significado que nosotros debemos entender. Ahora bien, vamos con el desarrollo de todo esto. ¿Son la misma clase de obras que se refiere Pablo y Santiago? No. Aunque la definición de obras es dependiente una de la otra, pero su contexto se utiliza diferente y de igual manera el propósito de este. Ahora bien, la obra que hace referencia a Pablo, ¿cuál es? Son las obras de la ley que conducían a salvación, que no son posible cumplirlas. Ahora, esto viene en Romanos 9.
y estábamos precisamente en Romanos. Ahora recordemos que la palabra, como bien se dice, la palabra no se contradice, se complementa. Y en Romanos 9, 30 al 33 viene esta respuesta. Y dice, la justicia es por fe. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles no van tras la justicia? ¿Han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será. Entonces nos damos cuenta que la obra que menciona Pablo, que no es por obras para que nadie se jacte, no se está refiriendo a las obras que produce la fe. Se está refiriendo a lo que dice aquí Romanos 9, 30 al 33, que son las obras de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Y ahora entramos a un contexto judío muy importante. Los judíos dicen que ellos ya tienen la salvación, que ellos ya tienen el cielo, que ellos ya tienen toda la heredad segura, o sea, la salvación ganada básicamente por ser descendientes de Abraham. Que porque son descendientes de Abraham, descendientes de la promesa, descendientes de todo este linaje de sangre. Ellos dicen que ellos se van a salvar por buenas obras. Literalmente lo dicen así. Podemos ver cualquier judío que lo menciona y ellos dicen eso. O sea, nosotros ya tenemos ese cielo ganado, nosotros ya tenemos el reino ganado, solamente lo que nos queda hacer aquí nosotros es hacer buenas obras para que pues nos ganemos aún más ese lugar, cosa que no es correcta. Por eso lo dice Pablo, no es por esas obras que ustedes creen, no es por esas obras de la ley, porque recordemos y lo sabemos, son 613 mandamientos, los cuales pues yo creo que ni los primeros 10 podemos cumplir. Entonces es algo muy importante tomar en cuenta esto, porque por eso viene esta confusión. Y muchos dicen, es que se contradice Pablo y Santiago. No, se están refiriendo a unas obras, pero en diferente contexto. Como decía aquí el desarrollo. El desarrollo, o sea, la obra, la definición de obra es una, pero el contexto es diferente. Pablo se refiere a ese contexto de que son las obras de la ley, o sea, queriendo hacer todo eso, pero aquí vemos algo muy importante y volvemos a repetirlo. La palabra de Dios no se contradice, se complementa. Por eso el Señor Jesucristo estaba tan en contra, por así decirlo, de que solamente se cumplían los actos folclóricos, las costumbres o las festividades, ya que ellos solamente daban lo exterior, pero en lo interior no había nada. Entonces por eso él dice, misericordia quiero en vez de sacrificio. O sea, quiero que ustedes se perdonen, se amen, todo eso. Una de las cosas más esenciales e importantes que nosotros debemos entender de todas las fiestas judías o de la mayoría de ellos es que hay algo muy importante, que es la convivencia familiar. Porque en Shabbat todos tienen que estar en casa, no puedes hacer nada precisamente. Que es más, vamos a ponerle un contexto normal. Tú cuando ya tienes todo preparado, ya limpiaste tu casa, ya tienes la comida, ya tienes la bebida, ¿qué más te queda hacer? Que llegue la familia, o sea, y ahora ya llega la familia, todos están dentro de la casa, ¿no? Ya, ¿qué más queda? Vamos a ver un rato de tele, sí, se acabó una película, pero no toda la vida vas a estar viendo películas, no toda la vida vas a estar cada quien por su lado, no, va a llegar un momento en que, oigan, acérquense, vamos a platicar unos a eso. Entonces era algo interno, era forjar amor, era forjar comunión, cosa que ellos no lo entendieron y ellos solamente se fueron por el lado superficial, y es algo que nosotros debemos de cuidar. Nosotros debemos de cuidar que no seamos superficiales. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, es que somos cristianos, porque vamos el domingo a la iglesia, porque diezmamos, porque hacemos esto, es aquello, y ya por eso lo cumplí. No, eso es internamente, lo dice el Señor Jesucristo. De dentro del corazón salen los homicidios, los malos pensamientos, las fornicaciones. O sea, desde lo que tú piensas ya está saliendo algo malo o algo bueno también. Por eso hay frutos de la carne y frutos del espíritu, o el fruto del espíritu, que es el amor, y hay sus variantes. Pero ok, ahora ya entendimos esta parte, ¿no? Que las obras que se refiere Pablo no son las obras que producen fe. Exactamente, son las leyes, son las obras de las leyes. Ahora, ¿qué dice aquí? Obra que hace referencia a Santiago. Efesios 2:14, la que estábamos leyendo,
Dice, no, ahora, algo muy importante aquí, y por eso lo puse así, y es un lema que yo tengo, no hay espiritualidad sin acción. ¿Qué quiere decir esto? La fe es para realizar las cosas. Al yo creer, yo ya entiendo la obra de Cristo. Él dio su vida por mí, yo permito que Él venga a mi vida, yo permito que Él haga la salvación en mí, yo creo en su palabra. Pero ¿qué crees? Creer en su palabra, ser parte de su palabra y decir yo creo en Dios, también es acatar sus mandatos, también es acatar sus mandamientos, también es decir, ¿sabes qué? Yo creo en la cosa que tú haces. Entonces, uno de los mandatos que dijo el Señor Jesús es ir y hacer discípulos, predicar a todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. También menciona ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas. Entonces, si nosotros decimos, es que yo creo en Jesús y solamente me queda ahí, la obra está ahí, pero no la llevo activa. Ahora por eso yo le puse aquí, no hay espiritualidad sin acción. ¿Por qué? Porque así como el Señor decía algo, así lo hacía. Entonces, yo creo, entiendo y reparto. Ay, me salieron todas chuecas estas diapositivas. Es que el autocorrector me arruinó todo eso. Yo creo, o sea, lo principal es creer. Solo es una letra. Lo principal es creer precisamente. Y ya de ahí dice, yo entiendo para qué fui llamado. Fui llamado para ayudar a las personas, no solamente para estar en una iglesia, no solamente para ir los domingos, sino también para repartir, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. ¿Qué hemos recibido de gracia? La salvación, la ayuda, el alto socorro, el alto auxilio. Todo eso nosotros lo recibimos gratis. ¿De qué manera lo vamos a dar gratis? Ay, pero si me costó mi quincena, ay, pero si me costó parte de lo que eso. Esa es una ofrenda. La ofrenda se da sin medida alguna. Ahora bien, la fe, si no la alimentamos, muere. Si no la ponemos en acción, se va desnutriendo, agonizando y muere. Esto es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer precisamente en Santiago 2. Si acaso alguien se podrá salvar si tú no activas tu fe. No. ¿Por qué? Porque tú al no esforzarte, al tú no realizar, al tú no seguir, al tú no ayudar, al tú no afrontar las cosas, ¿qué crees? No vas a fortalecer esa fe. Por eso se hace alusión la fe al granito de mostaza. El grano de mostaza empieza muy pequeño y termina siendo árboles grandes. Pero ¿qué creen? En ese proceso que hubo agua, hubo abono, hubo tierra, hubo quien la regara, hubo quien la cuidara y obviamente va a haber alguien quien la coseche. Una de las reglas más importantes que debemos entender es lo que dice Pablo. No recuerdo bien cómo va la cita, pero dice, uno sembró, otro regó, pero Dios da el crecimiento. Y es una regla general para todo lo que hacemos, sobre todo para la obra de Dios. Si nosotros decimos, es que yo voy a sembrar, pero alguien más va a regar y otra persona, y Dios va a dar el crecimiento. Eso me lo decía un hermano que es mi cliente ahí en la barbería, y me decía eso porque me invita y luego me dice, es que vamos a evangelizar, vamos a esto, vamos aquí y allá. Le digo, sí, está bien, yo tengo ese anhelo también. Y me dice, pero ojo, dice, no te vais a preocupar de algo. Le digo, ¿de qué? Dice, porque muchos, dice, de los hermanos que yo he invitado, me dicen, no, hermano, porque luego yo voy a sembrar y se van a ir a otra iglesia. No, hermano, porque yo voy a hablarles y se van a ir a meter a otra congregación. Dice, tú no te preocupes por eso, dice, yo sé que hay anhelo en tu corazón que tal vez tu congregación crezca, que tal vez conozcan de Dios ahí, dice, pero mira, dice, tú da la semilla, tú siembra. Dice, ¿qué tal si no se congregan ahí donde tú estás? ¿Qué tal si se van a otra congregación, pero ya se van a congregar? Dice, y Dios va a darles el crecimiento. Dice, ¿estás de acuerdo con eso? Le digo, pues sí, hermano, o sea, le digo, yo no lo hago para que, le digo, ¿qué más me gustaría? Le digo, que llegaran aquí donde yo estoy. Le digo, siento que es un buen hogar, siento que es una buena casa. Le digo, pero si no pasa eso, pues primeramente Dios van a llegar a otro lado. Sí. Y dice, sí, es cierto. Y ahí me llegó un testimonio del hermano Sugel, que dice que hay un escritor, un filósofo que atacó mucho tiempo, no a la iglesia, pero sí a ideas de la iglesia.
y decía cosas como que no iba en contra, pero como que no estaba de acuerdo, pero nunca se definió como tal. Ese hombre dice que escuchó una prédica a los 15 años, una prédica evangelística, donde hablaba del Señor Jesucristo, donde hablaba de la redención, donde hablaba de perdonar los pecados, que hablaba de reconciliar al hombre con Dios. Pasó toda su vida él así. Incluso él inconscientemente luego decía, es que ¿por qué Dios hace esto? Es que ¿por qué Dios hace aquello? Es que ¿por qué hace aquí? ¿Por qué hace allá? Y así pasó su vida. Dice que ya llegó a su vejez, 95 años tenía este filósofo, este hombre, y un día dice que ya en su vejez, ya él sabía que eran los últimos días, sabía que eran los últimos momentos. Diario salía a su jardín a recobrar sus recuerdos. Es que tal año me conocí a mi esposa, tal año tuve a mi hijo, tal año me peleé con mi hermano, tal año me peleé con tal persona. Y de repente dice, ¿qué hacía yo a los 15 años? Me acuerdo que era yo bien tremendo, me acuerdo de... Y empezó a recordar la prédica de ese hermano, de ese pastor evangelista, no sabemos. Y ahí, a los 95 años, empezó a decir, ¿sabes qué? Yo creo en Jesucristo, yo creo en ese hombre que me predicaron hace 80 y tantos, 70 y tantos años. Yo quiero conocer más de Cristo. ¿Cómo hacemos? Llamaron a personas para que fueran a visitarlo. Y dijo, no, yo quiero creer, yo quiero conocer a Dios. Yo creo en Cristo. Dice, no sé por qué, pero lo recordé, dice, tal cual la prédica, tal cual las palabras de ese hombre. Y yo quiero creer en ese hombre. Me arrepiento a esta edad acordarme de estas palabras. Me arrepiento a esta edad recordar lo que dijo ese hombre. Pero yo quiero conocer a ese tal Jesucristo del que me hablaron. ¿Cuántos años? Un hombre que sembró 80, 70 años antes, cosechó. El Paz nos ha contado, ¿no? El testimonio del evangelista Billy Graham, que era que había un joven en una comunidad que nada más buscaba ir de señoritas, la fiesta y todo eso. Un pastor de una iglesia chiquita lo invita a un evento evangelístico. Y de repente dice, no, pues va a haber jovencitas, ¿te conviene? Pues voy, ¿no? Y ahí conoce al Señor Jesucristo. ¿Quién era ese joven? Billy Graham. Y ese pastor, tal vez su iglesia siempre fue chiquita. Entonces, ¿cuántas personas no han evangelizado a grandes siervos? ¿Cuántas personas no han evangelizado a grandes ministros? ¿Cuántas personas no tuvieron la fe para sembrar esa pequeña semilla en sus corazones? Ahora, por eso nosotros debemos estar constantemente en todo eso. Y no solamente en la cuestión de predicar, sino estar firmes en las pruebas, estar firmes en las angustias, estar firmes en las alegrías. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a ir fortaleciendo la fe. ¿A qué me refiero? Si nosotros pasamos una buena racha económicamente o de trabajo, la fe de nosotros es que Dios nos va a proveer, por lo cual yo no me voy a afanar a todo el tiempo depender de lo que yo gano. Pero de la otra manera, si paso un tiempo de escasez que no tengo a veces ni para comprarme un chicle, mi fe debe estar confiada en que Dios me va a sustentar y que no me va a dejar de caer tarde o que temprano y me va a ayudar. Entonces vamos fortaleciendo la fe a través de una enfermedad, a través de un pensamiento, a través de las cosas que nosotros a veces nos cuesta dejar, y todo eso es fortalecer la fe. Pero si nosotros solamente lo dejamos al ahí se va, no estamos fortaleciendo nada y no estamos luchando ni logrando nada de lo que hacemos. Ahora bien, para ir cerrando, y viene la conclusión, dice, la fe con obras es seguir los pasos de Cristo, ya que Él decía, pero también hacía. Eso es algo muy importante. Él decía una cosa e iba a ayudar. Él cuando predicaba a los 5,000, ¿qué hizo? Dio comida a los 5,000 por la fe de ellos. ¿Qué hizo con el paralítico? Lo sanó, no por la fe del paralítico, por la fe de los amigos del paralítico. La fe está en todo. La convicción y la certeza es lo que nos acompañará a estar seguros de que Dios me va a ayudar y estar convencido de que Dios existe, de que Dios es real, a pesar de que no lo veo. Y eso es algo que muchas personas y muchos ateos, según que son admiradores de Dios ocultamente, se agobian.
y dicen, es que ¿cómo creen en un Dios invisible si yo no lo veo y todo eso? ¿Y cómo voy a saber que es real? Bueno, la palabra de Dios es real y es efectiva, y lo dice. ¿Cómo tú, si no amas, si no valoras, si no apoyas al hermano que ves, que estás viendo, cómo vas a amar y cómo vas a apoyar al Dios que no ves? O más bien, ¿cómo vas a amarlo? Mejor dicho que apoyar, porque a Dios, ¿qué vamos a apoyar, no? Él nos apoya a nosotros. No, el amor, o sea, en el amar. Si tú no amas al que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? Básicamente el Señor está diciendo en una cuestión de cercanía. ¿Cómo que al que está cercano no lo vas a amar? Y a Dios que está en los cielos, que no lo ves, lo vas a amar. Entonces es algo que nosotros debemos estar conscientes. Entonces es importante creer, pero también es importante hacer. Va de la mano. Lo dice precisamente sí, Efesios exactamente. Entonces, resumiendo, pues es eso, o sea, si nosotros tenemos esa fe en Cristo y seguimos sus pasos, estamos teniendo la verdadera fe. O sea, estamos haciendo lo que Dios quiere, estamos haciendo lo que Cristo quiere. Pero si no lo hacemos, entonces solamente nuestra fe no va a tener frutos, no va a tener va a ser una fe sin obras. Y lo dice Santiago plenamente, tú muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe sin obras. Tu fe sin obras está muerta, la mía no, la mía vive. Entonces es algo importante que nosotros vamos a entender y ya entendimos la diferencia. Si algún día nos volvemos a encontrar, porque ese es punto de debate hasta ahorita, Ahora, otra cosa, dice precisamente, y eso es una observación que yo creo que lo hicieron ahorita, pero si no vamos a recapitularlo por última vez en Efesios. Aquí está. Ahora, entonces muchos dirán, pero todos se contradicen porque ¿cómo están diciendo que no es por obras y Santiago nos manda a hacer obras? Bueno, la misma respuesta de eso está en Efesios 2. Incluso ahí viene y dice abajo, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Estamos de acuerdo, somos hechura, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora lo importante de tener la fe con obras, porque Dios ya las preparó de antemano, porque Dios ya las puso, solamente es cuestión de que nosotros las hagamos. Y si no las hacemos, ¿qué estamos haciendo? No estamos siguiendo los pasos. Estamos desobedeciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces es algo que debemos entender. Entonces este punto de debate lo vamos a encontrar mucho en todo lo que es grupos de Facebook, predicaciones, debates y todo eso. Y la respuesta la da la propia Biblia. La Biblia se complementa y se adapta a sí misma. Obviamente, pues no todas las veces va a estar tan clara como quisiéramos, ¿no? En esta ocasión sí, porque aquí lo dice. O sea, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, ya una vez que nosotros conozcamos a Cristo, vamos a hacer esas buenas obras. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué es importante hacerlas a través del filtro de Cristo y que todo lo hagamos a través del filtro de Jesucristo y del Espíritu Santo? Porque Él nos va a direccionar a hacer las buenas obras conforme a su voluntad y no conforme a nosotros. Que es algo que debemos entender. Porque yo puedo ayudarle a una persona con una conveniencia, ya sea algo personal o ya sea por quedar como una persona con fe, que hago buenas obras y todo eso. Por quedar bien, ¿no? Por quedar bien. Y eso realmente es bueno. O sea, es bueno que una persona haga una buena obra, pero siempre y cuando viendo el propósito y del por qué lo está haciendo. Si nosotros somos guiados y llevados por Cristo Jesús, entonces esa obra va a llevar un fruto. Si no, solamente vamos a estar gastando nuestras fuerzas, vamos a estar desgastando nuestra vida y no vamos a llegar a nada. Entonces, ese es el punto. No sé si tengan alguna pregunta en esta nochecita o quedó todo claro. Ya entendemos la diferencia, ya entendemos todo eso. Ya la primera fue los héroes de la fe. La semana que viene retomamos esto.
pues sin más vamos a orar. Pon ahí pon el de la, ¿cómo se llama? El de las redes sociales. Bueno, mis amados hermanos, vamos a orar, vamos a meternos en oración, cada uno donde esté, tómese un momento para poder tener comunión, para hacer una petición a su Padre, y en esta noche decimos de la siguiente manera: Padre, muchas gracias por permitirnos este momento. Gracias, Padre, por permitirnos hacer esta obra, Señor. Sabemos, Señor, que sin tu guianza, que sin ti, no podríamos hacerla, Padre. Porque no soy sabio, porque no soy estudiado, porque no soy, Padre bendito, como Salomón, no soy como David, pero solo soy tu Hijo, Padre Santo. En esta noche tú nos has hablado, Padre bendito, y nos has dicho que tenemos que tener una fe firme en el Evangelio, una fe firme en tu palabra, pero sobre todo una fe firme en tu presencia, en tu poder, Padre bendito. Señor, en esta noche cada uno de nosotros te pedimos y te suplicamos que nos ayudes a tener esa fe con obras, esa fe con frutos, Padre Santo. Que a través de la fe que tú nos has dado y que tú nos has apoyado y que tú nos has llevado más allá, que podamos ayudar, que podamos bendecir, que podamos hablar, que podamos acercar personas a tu palabra, a tu presencia, Señor. Porque muchos de nosotros creemos, Padre bendito, en tu palabra, en tu obra, y está bien, Padre. Pero ¿qué pasa de aquellos que no saben, de aquellos que aún no te han conocido, de aquellos que están por conocerte, Padre mío? ¿Qué va a pasar con sus almas? ¿Qué va a pasar con todos ellos, Señor? Dice tu palabra. ¿Y quién predicará? ¿Y cómo irán si nadie les predica? ¿Y quién irá si nadie es enviado? Padre, tu instrucción viene en Mateo 28, tu gran comisión. Cada uno vaya a ser discípulos y que no nos preocupe lo que podremos decir, porque el Espíritu Santo hablará en nosotros. Por eso en esta noche, Espíritu Santo, te pedimos que cada uno de nosotros te encuentre, que cada uno de nosotros entienda realmente lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Que no nos preocupemos por tener la mejor exégesis, el mejor estudio, la mejor memoria, ni los mejores versículos para repartir, sino que tú seas hablando a través de nosotros, Padre. Pero en eso también, Padre mío, que también hay una diligencia, búsqueda de ti, tanto en oración, tanto en leer tu palabra. Ayúdanos a memorizar, Padre bendito, lo que tengamos que hablar, Padre Santo. Porque aunque no dependamos de eso, Señor, es importante saber, Padre bendito, qué debemos hacer para recordar y qué vamos a recordar, Padre mío, si no hemos leído, Padre Santo. Así que en esta noche te pido que nos fortalezcas con esta fe, te pedimos que nos fortalezcas con todo esto y que tú seas, Padre bendito, el que guíe nuestros pasos a cada momento, a cada instante, Señor. Ponemos nuestra confianza en ti, ponemos nuestra mirada en ti, ponemos todo, Señor, lo que hay en nosotros en ti, Padre bendito. Y terminamos en esta noche diciendo, Padre bendito, que todo esto es, Padre bendito, para temerte. Todo esto es para seguir tus mandamientos, Padre Santo. No nos separes de tu voluntad y no nos separes de tu obra, Señor. Te damos gracias por esta noche. Cada uno va a ir a descansar. Cada uno va a tener un momento con su familia. Gracias, Padre. Bendícenos nuestros pasos. Bendice los pasos de cada congregación. Bendice los pasos de cada ministro, de cada pastor. Y bendice los pasos de cada congregante y de cada hermano. Que haya un hambre, Señor, genuina de ti. Que haya una obra genuina en ti. Y que pueda haber, Padre mío, una búsqueda real y un encuentro real con el amado Padre Santo. Te damos las gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Estamos viéndonos el próximo viernes en el transcurso del día, porque luego no sabemos a qué hora nos podemos conectar. Lo hacemos, eso sí, después de las 9, 10 o casi 11, pero estaremos haciendo esto. Si es de bendición, aunque sea para una persona, eso es más que suficiente para nosotros. No queremos llegar a naciones, no queremos llegar a millones, no queremos llegar a miles. Si llegamos a uno, con eso yo me siento más que contento y más que bendecido. Estemos obrando en la vida de cada uno de nuestros hermanos.
y uno por uno, pues qué mejor. Si tienen alguna duda o algún tema de que queramos hablar, pues póngalo ahí en la caja de comentarios y con gusto estaremos tomando ese tema en el próximo devocional o en la próxima sesión. Y pues sin más, que Dios me los bendiga. Hasta luego. Bye bye.